Soy Alina, una mujer de 32 años que vive en un pequeño pueblo en las afueras de Oaxaca, México, donde el sol abraza las calles empedradas y todos se saludan como si fueran familia. Siempre me consideré tradicional, de esas que prefieren el calor de una rutina conocida al vértigo de lo impredecible. Mi vida con Javier, mi esposo desde hace 8 años, era como un río tranquilo, estable, pero sin oleaje. Él, un hombre alto y de mirada firme, con esa postura de quien siempre tiene el control, se había perdido entre el trabajo y el cansancio. Yo, entre las tareas del hogar y el eco de mis propios pensamientos. Hasta esa noche de octubre, cuando todo cambió. Era una tarde fresca, típica del otoño mexicano. Mi casa olía a café recién molido con un toque de canela, una fragancia que me envolvía mientras me acomodaba en el sofá. Llevaba un vestido corto de terciopelo rojo, ajustado lo justo para sentirme elegante, con un escote sutil que dejaba entrever el encaje negro de mi ropa interior, mi pequeño secreto, mi fetiche por lo delicado. Mis piernas estaban cubiertas por medias de malla, fina, oscuras, con un dibujo floral que subía hasta los muslos. Me encantaba cómo se sentían contra mi piel, un placer silencioso que guardaba para mí misma. En los pies, unas zapatillas de tacón bajo, negras, con un brillo discreto que captaba la luz de las lámparas. Javier estaba a mi lado, con una camisa blanca impecable, pero sus ojos estaban fijos en el televisor, ajenos a mí. Mis pensamientos, sin embargo, no estaban con él. Desde hacía días una idea me rondaba, una chispa prohibida que no podía apagar. Pensaba en Luis, el esposo de mi mejor amiga, Sofía. Luis era un hombre magnético, de piel morena y ojos oscuros que parecían atravesarte. Siempre impecable, con camisas ajustadas que marcaban su figura y un aroma a madera y cítricos que te envolvía sin darte cuenta. Sofía y él eran libres, despreocupados, y en sus miradas había una chispa que Javier y yo habíamos perdido. Esa noche, mientras el viento susurraba contra las ventanas, no pude contenerme más. «Javier», dije, mi voz cortando el silencio como un cuchillo. Él giró la cabeza, sorprendido. «¿Alguna vez has pensado en probar algo diferente?» Mis mejillas ardían. Sentía el calor subiendo por mi cuello, el vestido pegándose a mi piel como si quisiera traicionar mi nerviosismo. Él arqueó una ceja, dejando el control remoto sobre la mesa. «¿Diferente cómo?», preguntó, su tono neutro, pero sus ojos brillaban con curiosidad. Tragué saliva, mis dedos jugando con el borde de las medias, rozando la malla con un movimiento casi inconsciente. «No sé. ¿Y si dejáramos que alguien más entrara en nuestra vida? Solo por un momento», susurré, mi voz temblando. El silencio llenó la habitación. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared y el latido acelerado de mi corazón. Esperaba una reacción fuerte, un reproche, pero Javier me miró fijamente, como si intentara descifrar un acertijo. Luego, inclinándose un poco hacia mí, dijo: «¿Estás hablando de un intercambio?». No había enojo en su voz, solo un interés que me erizó la piel. Asentí, casi sin darme cuenta, mientras mis pensamientos volaban hacia Luis. Imaginé su mano rozando la mía, su aliento cálido cerca de mi oído. La idea me asustaba y me atraía a partes iguales. «No lo sé, solo es una idea», mentí, aunque llevaba días fantaseando con ello. Javier tomó su taza de café, dio un sorbo lento y sonrió de lado. «Digamos que no me cierro a la posibilidad», respondió, y sus palabras me dejaron helada. ¿Estaba de acuerdo? ¿O solo jugaba conmigo? Los días siguientes fueron un torbellino. Decidí hablar con Sofía. No fui directa, claro. Mientras tomábamos un mezcal en su patio, bajo las luces de un farol, dejé caer la pregunta con cuidado. «¿Crees que las parejas a veces necesitan algo nuevo?», dije, jugando con el borde de mi blusa de seda azul que dejaba mis hombros al descubierto.
Sofía, con su vestido ligero de algodón blanco que ondeaba con la brisa, me miró con una sonrisa traviesa. Sus sandalias de cuero dejaban ver sus tobillos delicados y llevaba un collar de cuentas que tintineaba al moverse. Honestamente, Luis y yo hemos hablado de eso, respondió, y mi corazón dio un vuelco. Nos gusta nuestra vida, pero a veces queremos más. Esa confesión fue como un relámpago. Esa noche, mientras me miraba en el espejo, ajustándome un par de aretes largos de plata que rozaban mi cuello, supe que algo estaba a punto de comenzar. Una parte de mí temblaba de miedo, la otra ardía de deseo. Parte 2. El juego de las sombras. El sábado llegó como un torbellino que no pude detener. Habíamos acordado encontrarnos en nuestra casa en Oaxaca, una velada que parecía inocentemente planeada. Una mesa con guacamole, tortillas recién hechas y una botella de tequila reposado que brillaba bajo la luz tenue de las velas. Pero el aire estaba cargado de algo más, una electricidad que me hacía estremecer cada vez que ajustaba mi atuendo frente al espejo. Elegí un vestido negro de encaje, ceñido al cuerpo, con mangas transparentes que dejaban entrever mis hombros. El dobladillo apenas rozaba mis muslos y debajo llevaba unas medias de liga, finas y oscuras, con un detalle de pequeños corazones bordados que subían por mis piernas como un susurro secreto. Mis tacones altos, rojos como el fuego, hacían un sonido rítmico contra el suelo de terracota mientras caminaba. Un collar de perlas negras colgaba delicadamente sobre mi escote y el roce de las perlas contra mi piel me hacía sentir audaz, casi peligrosa. Javier estaba impecable, con una camisa gris oscura que marcaba sus hombros anchos y un cinturón de cuero que crujía levemente al moverse. Cuando Luis y Sofía llegaron, el ambiente cambió al instante. Luis traía un suéter azul marino que abrazaba su torso, y su sonrisa confiada me hizo tragar saliva. Sofía, con un vestido verde esmeralda corto y sandalias de tiras que dejaban ver sus tobillos bronceados, parecía una diosa despreocupada. Nos saludamos con besos en la mejilla, pero el roce de sus labios contra mi piel duró un segundo más de lo necesario y mi corazón latió con fuerza. La noche empezó tranquila. Hablamos de tonterías, el calor de octubre, las fiestas del pueblo, el sabor del tequila. Pero mientras servía las copas, mis dedos temblaban y el líquido ámbar salpicó ligeramente mi mano. Luis lo notó y, con una risa baja, tomó una servilleta y me la ofreció, rozando mis dedos con los suyos. Ese contacto fue como una chispa. Sentí el calor subiendo por mi brazo, y cuando levanté la vista, sus ojos oscuros me atraparon, desafiándome en silencio. Me senté frente a Sofía, cruzando las piernas con cuidado para que las medias captaran la luz de las velas. Ella sonrió, inclinándose hacia mí, y el aroma dulce de su perfume, vainilla y jazmín, me envolvió. ¿Nerviosa?, preguntó en un susurro mientras jugaba con el borde de su copa. No sé de qué hablas, mentí, pero mi voz me traicionó, quebrándose al final. Ella soltó una risita suave, y su pie descalzo rozó mi tobillo bajo la mesa, un gesto tan sutil que casi lo imaginé. Pero no lo hice. Mi piel se erizó bajo las medias y una corriente cálida recorrió mi cuerpo. Javier y Luis seguían charlando, pero sus voces eran un murmullo lejano. Me perdí en el juego de miradas entre Sofía y yo, en la forma en que sus dedos acariciaban el cristal de su copa, en cómo Luis se inclinaba hacia atrás en su silla, dejando que su mano descansara cerca de la mía sobre la mesa. Entonces Javier rompió el hechizo. ¿Y si jugamos a algo?, dijo, su tono casual pero cargado de intención. Todos lo miramos. Él sonrió, tomando un sorbo de tequila. Algo para conocernos mejor. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Luis, arqueando una ceja. Su voz grave vibró en el aire y mi pulso se aceleró. Digamos que cada uno comparte un deseo secreto, respondió Javier, mirándome directamente. Sentí que el vestido se pegaba más a mi piel,
como si quisiera delatarme. Sofía rió, inclinándose hacia adelante. «Empiezo yo», dijo, y sus ojos brillaron con picardía. «Siempre he querido bailar bajo la lluvia, sin preocuparme por nada». Era simple, pero su tono insinuaba más. Luis fue el siguiente. «Quiero sentir el control, pero también perderlo», dijo, y su mirada se deslizó hacia mí por un instante. Mi aliento se atoró en la garganta. Llegó mi turno. Mis manos jugaban con las perlas del collar, el roce frío contra mi piel contrastando con el calor que sentía dentro. «Quiero probar lo prohibido». Sin mirar atrás, susurré, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Javier me observó, sus ojos oscureciéndose. Luego, con una calma que me desarmó, dijo: «Quiero ver hasta dónde podemos llegar». El juego había comenzado. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Sofía se levantó, diciendo que iría por más hielo, y me hizo un gesto para que la acompañara. En la cocina, mientras el hielo tintineaba en el balde, ella se acercó demasiado. Su mano rozó mi cintura, apenas un instante, pero suficiente para que mi cuerpo reaccionara. «¿Estás segura de esto?», preguntó, su voz baja y cálida. «No», admití, pero mis ojos buscaron los suyos. «¿Y tú?». Ella sonrió y antes de responder, sus dedos acariciaron el encaje de mi manga, un toque ligero que me hizo contener el aliento. «Creo que ya estamos jugando», dijo, y regresamos a la sala con el hielo y un secreto compartido. La noche se deslizó hacia un terreno desconocido, como si el tiempo se hubiera detenido en nuestra casa en Oaxaca. Las velas estaban casi consumidas, dejando un resplandor ámbar que apenas iluminaba los rostros de Javier, Luis y Sofía. Yo estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas, el vestido negro de encaje subiendo un poco más por mis muslos, dejando entrever el borde de las medias de liga. Mis tacones rojos descansaban a un lado. Me los había quitado para sentir el fresco del suelo contra mis pies, un contraste que me mantenía anclada mientras mi mente volaba. Llevaba un brazalete de plata en la muñeca y cada vez que movía la mano, el metal frío rozaba mi piel, un detalle que me hacía consciente de cada gesto. El tequila seguía fluyendo, pero ahora las palabras eran más lentas, cargadas de un peso que ninguno quería nombrar. Luis estaba frente a mí, su suéter azul marino desabrochado en el primer botón, dejando entrever un poco de su pecho. Sus dedos tamborileaban sobre el brazo de la silla y cada golpe resonaba en mi cabeza como un eco. Sofía, a mi lado, jugaba con un mechón de su cabello, su vestido verde esmeralda deslizándose ligeramente por su hombro. Javier, apoyado contra la pared, nos observaba con una mezcla de calma y algo más oscuro, algo que no podía descifrar. «Entonces, ¿hasta dónde llegamos?», preguntó Luis, rompiendo el silencio. Su voz era un murmullo grave que vibró en el aire. Me miró y por un instante sentí que podía leer cada pensamiento que había intentado esconder. Sofía soltó una risita suave, inclinándose hacia mí. Su rodilla rozó la mía y el contacto, aunque breve, envió una corriente cálida por mi pierna. «Creo que ya cruzamos una línea, ¿no?», dijo y sus ojos buscaron los míos. Asentí, incapaz de hablar, mientras mis dedos apretaban el brazalete con más fuerza. Javier dio un paso hacia nosotros, su camisa gris arrugándose levemente al moverse. «Si paramos ahora, todo queda como un juego», dijo, pero su tono tenía una pregunta implícita. Miré sus ojos, buscando un atisbo de duda, pero solo encontré curiosidad. «No quiero parar», susurré, sorprendida por mi propia valentía. Las palabras salieron solas, como si alguien más las hubiera dicho por mí. Luis se levantó, acercándose con pasos lentos. Se detuvo frente a mí, tan cerca que podía oler su colonia, esa mezcla de madera y cítricos que me había atrapado desde el principio.
Extendió una mano y cuando la tomé, sus dedos se cerraron suavemente alrededor de mi muñeca. El calor de su piel contra el frío del brazalete creando una sensación que me hizo contener el aliento. Me puse de pie, el vestido ajustándose más a mi cuerpo, y sentí todas las miradas sobre mí. Sofía también se levantó, su movimiento elegante y fluido. Se acercó a Javier, rozando su brazo con las yemas de los dedos, y él no se apartó. La habitación parecía girar, las sombras de las velas alargándose en las paredes como testigos mudos. Luis me soltó la muñeca, pero su mano se deslizó hasta mi cintura, un toque ligero pero firme que me hizo temblar. No cruzamos ninguna línea física más allá de eso, pero la tensión era tan densa que podía sentirla en cada rincón de mi piel. ¿Y si seguimos?, preguntó Sofía, su voz suave pero cargada de desafío. Miró a Javier, luego a mí y finalmente a Luis. Nadie respondió, pero nadie se movió para detenerlo. El resto de la noche fue un borrón de sensaciones. Recuerdo el roce de la mano de Luis en mi espalda mientras me guiaba al sofá, el susurro de Sofía cerca de mi oído mientras me decía algo que no logré entender, el sonido de la risa de Javier mezclándose con el tintineo de las copas. No hubo nada explícito, solo una danza de cercanía, de límites que se rozaban sin romperse del todo. Pero cuando el alba tiñó el cielo de rosa, todos sabíamos que algo había cambiado. A la mañana siguiente, el silencio reinaba en la casa. Me senté en la cocina, envuelta en una bata de seda azul que apenas cubría mis rodillas, mis medias de la noche anterior todavía puestas, arrugadas en los tobillos como un recuerdo de lo sucedido. El café humeaba en mis manos, pero no podía concentrarme en su aroma. Javier entró, despeinado, con una camiseta blanca que colgaba floja sobre sus hombros. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose frente a mí. No lo sé, respondí, mi voz temblando. ¿Tú? Él suspiró, mirando por la ventana. Fue intenso, dijo finalmente, pero no sé si quiero olvidarlo. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Sofía. Buenos días, ¿todo bien por allá? No contesté de inmediato. En mi mente, el recuerdo de la mano de Luis en mi cintura, la risa de Sofía, la mirada de Javier, todo se mezclaba en un torbellino. Entonces, otro mensaje llegó, esta vez de Luis. Anoche fue solo el principio, ¿verdad? Mi corazón se detuvo. Miré a Javier, que seguía perdido en sus pensamientos, y luego al teléfono. ¿Qué había comenzado realmente? ¿Un juego, una fantasía o algo que nos destruiría? La respuesta estaba ahí, en el aire, pero no estaba lista para enfrentarla, no aún.